Amigos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que todos se encuentren bien, que sigan quedándose en casita, ¿verdad? Para poder protegernos y proteger a las personas que amamos en la familia y sobre todo a nuestro prójimo también, que es como Jesús nos dice, ¿verdad? Bueno, el día de hoy vamos a hacer la recopilación de Marcos capítulo 6 que leímos el día de ayer, pero primero vamos a orar para que sea Él quien nos guíe con su palabra y con el entendimiento. Entonces, si gustan acompañarme, por favor, vamos a cerrar nuestros ojitos para poder hacer la oración. Gracias, Padre Celestial, por este día. Gracias por darnos un día más de vida y de salud. Gracias por tu amor, por tus cuidados, por tus bendiciones. Ayúdanos, Padre, en estos momentos difíciles para sacar siempre las cosas positivas. Guíanos también el día de hoy con el entendimiento, Padre. Envía tu Espíritu Santo sobre nosotros para que obra en nosotros, en nuestra mente, en nuestros corazones y poder entender tu palabra para poder convertirla en acción. Te pedimos todo esto, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. El día de hoy estuvimos leyendo Marcos capítulo 6, ¿verdad? Y aquí Jesús estaba yendo hacia Nazaret, ¿verdad? Que era el pueblo donde él se crió, ¿verdad? Él vivía con su mamá, su papá y sus hermanos. Eh, pero, ¿qué es lo que pasa? Ese día Jesús se fue el día de reposo y fue a enseñar a la sinagoga. La gente se quedó maravillada con lo que él hablaba y decía, ¿verdad? Porque hablaba de muchas enseñanzas y hacía los milagros de aquel hombre que habían visto crecer junto a ellos. Muchos de ellos decían, pero si nosotros lo conocemos, ¿cómo ahora va a ser alguien especial, verdad? ¿Cómo va a ser estos milagros si nosotros lo hemos visto crecer? Entonces la gente decía, él no es mejor que nosotros. ¿Creerá que no lo conocemos? Él es aquel carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y Simeón. Y sus hermanas viven aquí mismo. Claro, como ellos vivían ahí, conocían a toda la familia de Jesús. Pero recordemos también que una vez se puede decir que son ellos los medio hermanos de Jesús, ¿verdad? Pero también recordemos que un día cuando su mamá y sus hermanos fueron a buscar a Jesús, Jesús les dijo a los discípulos y a toda la gente con la que él estaba conversando, ¿quiénes son mis hermanos? ¿Quién es mi madre? Y luego dijo, todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre son mis hermanos y mi madre, ¿verdad? Entonces, eso dijo Jesús y eso también hay que entender lo que él nos dice. Para él, todo aquel que hace la voluntad de su Padre somos sus hermanos, ¿verdad? Pero bueno, ellos eran hermanos de sangre, se podría decir, acá en la tierra, ¿verdad? Hermanos y hermanas que tenía. Luego Jesús estaba un poco triste porque dijo, al profeta nunca lo aceptan en su propia tierra, ni entre sus parientes, ni en su propia casa. Al ver que no podía hacer milagros porque no creían en él, solo sanó a algunas personas tocándolas y luego se alejó a, a los pueblos que estaban alrededor para poder seguir dando la palabra y ayudando a quien necesite, ¿verdad? Luego también Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio la autoridad para que puedan echar demonios, ¿verdad? Y entonces les dijo que vayan a los pueblos a sanar a las personas y echar demonios, a enseñar la palabra. Y les dijo también que en el pueblo que vayan, se queden en esa casa, que vayan solo a una casa y se queden ahí, que no vayan de casa en casa. Esto quiere decir también para que donde uno va, uno debe de quedarse en un solo sitio, ¿verdad? No estar de un sitio a otro y tratando de buscar ventaja. Entonces, en cierta manera, esto es un poco lo que Jesús les quiso decir, que se queden en una sola casa. Pero ¿qué pasa si en algún lugar no los reciben o no les prestan atención? No los quieren escuchar, no quieren escuchar la palabra. Entonces, ustedes lo que van a hacer es salir de ahí, sacudirse las sandalias, el polvo de los pies y luego se van. Con esto les estarán diciendo que los abandonan a su suerte. Claro, cualquier persona que viene a hablarnos de la palabra, lo lógico es que uno abra la puerta y poder escuchar, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con aquellos que los rechazan? Jesús les dice bien claro, se limpian los pies del polvo y los dejan. Y eso nos quiere decir
que los abandonan a su suerte, que ellos han tomado su decisión y cada uno, por eso Dios nos dio libre albedrío de tomar nuestras propias decisiones. Si queremos escuchar la palabra o no queremos escucharla. Si queremos tener a alguien en nuestro hogar o no lo queremos hacer, ¿verdad? Esas son decisiones de cada una. Pero cada decisión luego tiene sus propias consecuencias, como ya sabemos, ¿verdad? Muy bien. Luego, bueno, los discípulos salieron y Jesús les dijo que no lleven nada, solamente lleven su bastón, ¿verdad? Luego se apartaron de ahí, ellos se fueron y Jesús se fue a orar. Al realizar Jesús tantos milagros y sanar a tantas personas, obviamente llegó esto a oídos de Herodes, ¿verdad? Entonces Herodes creía que era Juan el Bautista. Él dijo, para mí él es Juan, el que yo decapité y que ha vuelto a la vida. En el fondo tenía un poco de temor, ¿verdad? Porque sabemos que él sabía quién era Juan el Bautista y trataba lo tuvo preso, pero no quería matarlo. Pero sabemos lo que pasó, que Herodías le dijo a su hija que lo pidiera, que le cortaran la cabeza a Juan el Bautista y lo pusieran en una fuente, ¿verdad? Muy triste la muerte de Juan el Bautista. Pero bueno, eh, ahí vemos también la maldad del ser humano, ¿verdad? La crueldad del ser humano, hasta qué punto llega su egoísmo, ¿verdad? ¿Y por qué lo hizo ella? Porque Juan el Bautista decía que ella no se debía haber casado con él, porque ella era la esposa del hermano de él, ¿verdad? Y por eso Herodías le tenía mucho odio, mucha cólera a Juan el Bautista. Entonces vemos también ahí la maldad humana, la crueldad del ser humano. Muy bien. Entonces, cuando los discípulos regresaron del tiempo que tenían que irse a otros sitios, los apóstoles regresaron del viaje y terminaron de contarle a Jesús lo que habían hecho y enseñado. Era tanto la gente que entraba y salía que apenas les quedaba tiempo para comer. Entonces Jesús dijo, vámonos, apartémonos un poco para que puedan ustedes descansar. Entonces partieron en una barca hacia un lugar desierto y tranquilo, pero en ese lugar ya estaba lleno de personas también porque la gente había escuchado, ¿verdad? Entonces todos estaban ahí. Entonces, como había tanta gente, Jesús se compadeció de ellos y comenzó a enseñarles, porque dice Jesús que para ellos parecían ovejitas sin pastor, ¿verdad? Que lo necesitaban, que lo buscaban, que necesitaban oír sus palabras, que necesitaban que los sanara, que los curara, ¿verdad? Entonces Jesús eso fue lo que hizo. Ya al hacerse más tarde y hacerse casi de noche, ¿verdad? En el desierto no había nada que comer, entonces los discípulos le dijeron a Jesús que mejor los llevara que les dijera que se vayan. Pero Jesús dijo, no, aliméntenlos ustedes. Pero ellos le dijeron, ¿con qué, Jesús? No tenemos nada. Entonces ellos fueron a ver, Jesús les dijo, vayan a ver qué es lo que tienen. Y pues tenían 2 pescados y 5 panes, ¿verdad? Entonces Jesús ordenó a la multitud que se sentara, y al poco rato la hierba verde se llenó de multicolores grupos de 50 o 100 individuos que se iban sentando, ¿verdad? En grupos, tal y como Jesús les había ordenado. Entonces Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo, dio gracias por ellos. Ese fue uno de los milagros que hizo. Ahora Jesús no es que multiplicó los panes una vez, Él lo hizo 2 o 3 veces. Entonces levantó hacia el cielo, agradeció a su Padre y esos panes se multiplicaron, ¿verdad? Entonces luego partió los panes y los pescados y los fue dando a los discípulos para que los repartieran entre toda la multitud. Y así comieron todos ellos, inclusive sobraron también canastas, ¿verdad? Se dice que sobraron 12 canastas después de eso. Luego Jesús ordenó a los discípulos que se subieran a la barca y se fueran a Bethsaida, donde se reuniría cuando se despidiera de todas las personas que estaban ahí, porque había mucha multitud. Ellos se fueron y entonces Jesús subió al monte a orar. Ahí vemos que Jesús siempre estaba en una estrecha relación con su Padre, siempre buscaba su ayuda, siempre buscaba su guía, su fortaleza, siempre estaba orando. Y eso nos ayuda a nosotros como ejemplo, ¿verdad? Porque Jesús es nuestro ejemplo en la tierra. Que nosotros también, si Jesús, siendo el Hijo de Dios, un ser perfecto,
oraba a su Padre. Entonces, más aún nosotros, ¿verdad? Que somos tan imperfectos y tenemos tropiezos todo el tiempo. Entonces, Jesús nos enseña que siempre hay que orar, que lo importante que es la oración hacia nuestro Padre, ¿verdad? Muy bien. Entonces, Jesús se fue a orar, pero ya de noche, mientras los discípulos llegaban al medio del lago, Jesús vio el lugar solitario en que estaba, que sus discípulos se encontraban en un serio problema, remando y desesperadamente luchando contra los vientos y las olas. Claro, ellos estaban desesperados, angustiados, ¿verdad? Por lo que estaba pasando en ese momento. Tenían miedo de caerse o que la barca se iba a voltear. Pero sabemos que no deberían tener miedo, igual que nosotros. Sabemos que Jesús está con nosotros y debemos aprender a confiar, hacer lo que está en nuestras manos y lo demás dejárselos a Él, ¿verdad? Bueno, entonces como a las 3 de la mañana se acercó a ellos caminando sobre el agua y siguió como si tuviera intenciones de pasar de largo. Cuando los discípulos vieron aquello que caminaba sobre el agua, gritaron de terror creyendo que era un fantasma, ¿verdad? Pero no, era Jesús. Entonces Él les dijo, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Entonces cuando Jesús subió a la barca, el viento se calmó y los discípulos quedaron boquiabiertos, maravillados. Todavía no entendían quién era Él, ni siquiera después de este milagro y el anterior, que fue la multiplicación de los panes, ¿verdad? Bueno, así llegaron y desembarcaron al otro lado del lago y ahí también había mucha gente. Ya las personas a los lugares donde Jesús llegaba ponían en camas y en camas y en camillas, los sacaban hacia afuera para que Jesús pasara y los viera y para que ellos tuvieran la oportunidad de acercarse. Entonces sacaban a sus enfermos hacia afuera. Donde quiera que iba, pueblo, ciudad o campo, ponían los enfermos en las calles y en las plazas y les suplicaban que los dejara tocarle siquiera el borde de su manto. Los que lo tocaban sanaban. Ahí vemos que ¿cómo se dice? La fe que cada persona tenía al pasar el tiempo se iba aumentando, ¿verdad? Hubo muchas personas que se volvieron a Jesús y que sabían que Él era el Mesías, que Él era el Hijo de Dios. Qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso aquellos que sí podían ver, aquellos con corazones humildes que podían darse cuenta. Porque recordemos que no necesitamos ser sabios para poder entender la palabra. Solo basta humildad y bastante oración para que sea Él quien nos guíe a poder entender su palabra. Por eso todos tenemos este privilegio de leer su palabra, ¿verdad? Bueno amigos, que tengan un maravilloso día lleno de muchas bendiciones y a seguir disfrutando en familia. Saquen siempre lo mejor de las cosas que hay. Aprovechemos el tiempo en hacer lo que antes no podíamos hacer. Enseñemos a nuestros hijos cosas que quizás antes no podíamos. Compartamos con nuestras parejas, con nuestros esposos, lo que antes no podíamos hacer. Preparemos algo rico. Si hoy día lo hago yo, ¿qué tal si mañana lo hace mi esposo, verdad? Así todos compartimos. Bueno, que tengan un maravilloso día y siempre pensando en no solo nosotros, sino también en el bien y en el prójimo. Adiós, que Dios los bendiga.